12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Este lunes 26 de julio se cumple el tercer aniversario de la declaratoria al territorio del Chocó Andino de Pichincha como reserva de biosfera por parte de la UNESCO. Por esta razón, la prefectura de Pichincha organizó un recorrido por lugares estratégicos del territorio para constatar su increíble biodiversidad y toda la belleza que tiene este territorio. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña vía telemática Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Tarcisio? Buenas tardes. Bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Usted formó parte de este recorrido. Cuéntenos, por favor, cómo les fue y qué esfuerzos se han hecho para conservar ese territorio y que cumpla con esta declaratoria por parte de la UNESCO. ¿En qué estado nos encuentra este tercer aniversario? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Pichincha y a su audiencia, y a usted, Vicente. En efecto, el día sábado hicimos, por invitación del Consejo Provincial, esta visita a varios proyectos en el noroccidente, en la zona que precisamente fue declarada Reserva de la Biosfera. Proyectos de diverso tipo, proyectos privados, proyectos que lleva a cabo el Consejo Provincial, proyectos comunitarios, porque realmente de lo que se trata en una reserva de la biosfera es de vincular el desarrollo con la conservación. Yo creo que si usted me pregunta qué es una reserva de la biosfera, yo le diría es un espacio en donde la conservación de la naturaleza está fuertemente ligada a la productividad, a una productividad sostenible. Y pudimos ver que en varios casos en la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino tenemos ese caso, ¿no? Esa situación de proyectos sostenibles que son amigables con el entorno y eso nos llena de alegría. Pero por el otro lado también tenemos siempre la amenaza de la minería y de otros problemas de deforestación y de otros problemas que los tenemos muy, muy presentes y muy, digamos, afectarían gravemente la integridad de la reserva de la biosfera. ¿Quiénes participaron en este recorrido y cuál fue el objetivo, además de constatar cómo se encuentra este territorio al momento? ¿Cuál es el objetivo de haber recorrido este territorio con representantes internacionales? Bueno, para quienes no conocían, muchos miembros de la cooperación internacional en el Ecuador, de las embajadas y muchas organizaciones que apoyan temas de conservación y desarrollo, el primer objetivo era que conozcan la reserva de la biosfera, ¿no? Todo lo que es el noroccidente de Quito. El segundo objetivo era, como le digo, mostrar diferentes tipos de proyectos productivos amigables con el entorno de carácter sostenible, y el tercer objetivo, pues, por ejemplo, firmar un convenio, fuimos testigos de la firma de un convenio entre el Consejo Provincial, el GA de Pichincha, con la red de bosques privados, la red de bosques del noroccidente. Entonces, hubo varios objetivos, fue una larga jornada que incluyó visitas a varios sitios de la Reserva de la Biosfera y, por supuesto, la posibilidad de conversar con los actores que están directamente y que fueron pues quienes lograron sacar adelante esta reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO. ¿Qué impresión se llevaron los representantes de organismos internacionales que estuvieron con ustedes en este recorrido? Bueno, conocer la zona del noroccidente de Pichincha, la reserva de la biosfera es único, ¿no? Es uno de los sitios biodiversos, megadiversos del país y del mundo, con unos paisajes fabulosos, además una excelente organización del evento, de los eventos por parte del Consejo Provincial, así es que yo creo que se llevan una excelente visión de lo que ocurre, de cómo es el Chocó, de lo que ocurre en el Chocó y de lo que está haciendo una serie, de lo que están haciendo una serie de actores locales, gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil en la zona. Esta declaratoria a esta zona de la provincia de Pichincha se dio o se produjo en momentos en que usted ocupaba la Secretaría del Ambiente. De esa fecha hasta el momento, ¿ha cambiado, ha mejorado? ¿Cómo se encuentra? Bueno, por un lado se han consolidado algunos proyectos y, digamos, la pandemia nos complicó todo el tema de turismo, que es uno de los principales recursos que tiene la zona. Por otro lado, hay cosas que han empeorado, por ejemplo, el tema minero, ¿no es cierto? Hay cada vez más avidez por la minería de oro, principalmente en la zona. Hemos visto que mientras algunos estábamos encerrados, otros se daban gusto deforestando ilegalmente zonas de la bioreserva, de la reserva de la biosfera.
Entonces hay una mezcla, ¿no? Hay cosas buenas que han sucedido y hay cosas que lamentablemente siguen siendo graves para la reserva de la biosfera, como por ejemplo la minería. La impresión que tienen o que se llevaron los representantes de los organismos internacionales que estuvieron en este recorrido puede abrir las puertas a un interés de cooperación, hablando en recursos económicos, para proyectos que permitan preservar esta zona de biosfera. Sí, yo creo que ese fue uno de los objetivos principales de la visita, la posibilidad de que la cooperación, de que algunas embajadas, de que algunas organizaciones no gubernamentales empiecen a invertir más recursos en la zona. Yo creo que es fundamental hacerlo. Yo creo que es necesario apoyar bioemprendimientos, de emprendimientos de la gente local con respecto a café, a cacao, a panela, a turismo principalmente, y ver alternativas pues a la minería que si es que no se hace bien hecha, si es que es una minería como la que se ha venido haciendo y desarrollando en la zona, va a causar más daños que beneficios para la comunidad. ¿Cómo le afecta esta zona del territorio de la provincia de Pichincha el hecho de que la Corte Constitucional haya negado, haya dicho que no a esta iniciativa ciudadana de realizar una consulta popular para precisamente prohibir la minería en este territorio? ¿Cómo esto le va a afectar en un futuro cercano, a mediano, a largo plazo, para mantener este estatus de zona declarada como biosfera? Bueno, le afecta definitivamente porque lo que queremos precisamente en una reserva de la biosfera es conjugar los aspectos económicos con los de conservación, aspectos económicos sostenibles, y no hay minería sostenible, no existe. Existe una llamada minería responsable que de hecho puede darse, pero minería sostenible no existe. Entonces, yo creo que es importante que el Estado ecuatoriano defina cuál es el modelo de desarrollo que quiere en áreas de altísima biodiversidad y de altísima vulnerabilidad, como es la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, especialmente el corredor del oso andino. ¿Por qué? Porque es uno de los sitios emblemáticos en donde todavía existen osos andinos en el país. El oso andino es una especie emblemática de los bosques nublados y de los páramos del Ecuador. Es el único oso de Sudamérica, la única especie de oso de Sudamérica, y la zona de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino es el sitio por excelencia donde se encuentran poblaciones de osos más o menos en buen estado, además de otros animales y plantas, pero hablemos del oso, que es el animal más emblemático. Entonces yo creo que una minería, hacer minería en áreas de altísima vulnerabilidad y de altísima biodiversidad, como la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, es un error garrafal, y lo que tiene que haber es una discusión seria, científica, social, política, sobre qué hacer y cuál es el modelo de desarrollo que debería tener el noroccidente de la provincia. Tarcisio, si bien el gobierno de la prefectura de Pichincha, en este caso, los comuneros han hecho esfuerzos durante todo este tiempo para mantener en buen estado esta zona, así que ha sido declarada como reserva de la biosfera en el Chocó Andino, ¿qué debería hacer en este caso el gobierno como tal, el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para que no se pierda este reconocimiento por parte de la UNESCO? Porque esto, si no se toman acciones y si empieza la minería como se prevé va a ser, se puede perder este estatus. Claro, habría que ver cuál es la zonificación que tiene la Reserva de la Biosfera, porque en teoría sí se puede hacer minería en la Reserva de la Biosfera, pero en las zonas que sean declaradas para ello. Y tiene que ser una minería absolutamente y totalmente bien hecha. Pero hay zonas, núcleo de la Reserva de la Biosfera, en donde no se debe y no se puede hacer minería bajo ningún concepto. Si es que se hiciera minería en estas zonas de altísima diversidad, de altísima vulnerabilidad, correríamos el riesgo de que la UNESCO nos retire la declaración de Reserva de la Biosfera. Entonces, lo que debería hacer el ministerio, lo que debería hacer el Estado es definir cuáles son las zonas de exclusión minera, no solo en la Reserva de la Biosfera, sino en todo el país. Y parte de esa transición ecológica de la que habla el Ministerio del Ambiente, que ahora se llama Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es precisamente definir, o debería ser precisamente definir, cuáles son las zonas de recarga hídrica, por ejemplo, en los páramos del Ecuador,
o zonas de altísima biodiversidad, como son las de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, que no deberían tener minería bajo ninguna circunstancia. Para que la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales y que nos escuche entienda la importancia de esta zona de la provincia de Pichincha, de que sea una reserva de biosfera, ¿qué beneficio le trae esto a los alrededores y a la ciudad de Quito como tal? Bueno, primero que el recibir el galardón de haber sido declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera es un título internacional que es un reconocimiento que se otorga a territorios únicos, ¿no? Únicos en donde existe desarrollo socioeconómico, en donde las comunidades humanas tienen una relación armónica con la naturaleza, ¿no es cierto? El Chocó tiene una extraordinaria biodiversidad, tiene 286.000 hectáreas, eso es más o menos un tercio de la provincia de Pichincha, ¿no? Que está dentro de la Reserva de la Biosfera. Es un sitio en donde se conserva el agua, por ejemplo, que más tarde forma los ríos como el Alambi, como el mismo Guayabamba, etcétera. Es un sitio que puede ser utilizado para la educación y la concienciación ambiental, y sobre todo es un sitio que tiene un potencial turístico impresionantemente alto, ¿no? Cerquita de Quito, a media hora, una hora, estás ya en la Reserva de la Biosfera, viendo las especies únicas de aves, viendo una naturaleza extraordinaria con unos paisajes extraordinarios. Los servicios ecosistémicos que nos brinda un área como esta son increíbles en términos de cambio climático, de mitigación del cambio climático, de adaptación al cambio climático. Es decir, la lista es enorme de beneficios que nos da y que le da a la humanidad al pueblo ecuatoriano y al pueblo pichinchano una reserva de estas características. Le queremos agradecer, Tarcisio, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.